Maseje Nedarim, Daf Peihea Mudalef 85a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Kohanim ulviim nehenim li itlu. Nosotros vimos en la segunda parte de la Mishnah que mencionamos anteriormente dos casos. Primer caso es el siguiente. Una persona, por ejemplo Reubén, viene y hace una promesa y dice, hago una promesa que ningún Cohen y ningún Leví puede tener provecho de mí. Dice la Mishnah, aunque ningún Cohen y ningún Leví pueden tener provecho de Reubén, aún así sí pueden tener provecho de los Trumot y Maasrot que tiene Reubén. O sea, si Reubén tiene un campo y tiene una cosecha y sacó Trumot y Maasrot, sí pueden venir los Kohanim y Levim y tener provecho de esos Trumot y Maasrot. Y explicamos por qué. Porque cuando viene Reubén y saca y separa esos Trumot y Maasrot, ya no pertenece más a él. Por ende, cuando vienen los Kohanim y los Levim y cogen y agarran esos Trumot y Maasrot, no lo están agarrando de algo que pertenece a Reubén, sino algo que ya no pertenece a él y por lo tanto está permitido. Ese es el primer caso de la Mishnah. Segundo caso de la Mishnah es cuando viene una persona, por ejemplo Reubén, y hace una promesa y dice que tal y tal Cohen o tal y tal Leví no pueden tener provecho de mí. O sea, no generaliza y dice que todos los Kohanim y todos los Leví no pueden tener provecho de mí, sino dice tal y tal Cohen y tal Leví no pueden tener provecho de mí. En este caso nos dice la Mishnah que estos Kohanim y Leví que mencionó en su promesa no pueden tener provecho de Reubén e inclusive no pueden tener provecho de los Trumot y Maasrot que sacó Reubén. Sin embargo, los otros Kohanim y los otros Levim que no mencionó pueden tener provecho de Reubén y de los Trumot y Maasrot que sacó él. Así mencionamos en la Mishnah. Viene la Gemara y analiza el primer caso que mencionamos y dice lo siguiente. Alma tovat hana'aina mamon. Antes de explicar esta parte de la Gemara, voy a dar una pequeña introducción. Como vimos anteriormente, en Terumot y Maasrot, aunque cuando Reubén viene y los separa y los saca, ya él no tiene pertenencia a esos Trumot y Maasrot, ya pertenecen a los Kohanim y los Levim y ya no pertenece más a Reubén, al dueño del campo. Aún así, él todavía tiene un derecho sobre eso. Él puede decidir a quién darle esos Trumot y Maasrot. Puede decidir y decirse, ¿sabes qué? El Trumot y Maasrot se lo voy a dar a tal Cohen, a tal Leví. Hasta inclusive puede venir una tercera persona y darle un dinero a Reubén para que le dé el Trumot y Maasrot a tal Cohen y a tal Leví. O sea, que algo de derecho tiene todavía sobre eso, aunque no pertenece 100% a él, sino a los Kohanim y Levim, pero algo de derecho todavía le queda, algo de pertenencia todavía le queda. Viene la Gemara entonces y dice lo siguiente: si tú me dices que el derecho que tiene Reubén sobre esos Trumot y Maasrot es un derecho que le causa una pertenencia monetaria, si tiene como una pertenencia monetaria, dice la Mishnah, no me cuadra el primer caso. ¿Cómo puede ser que en el primer caso, cuando Reubén viene y hace una promesa que ningún Cohen, ningún Leví va a tener provecho de él, nos dice la Mishnah que pueden venir los Kohanim y Leví y tener provecho de los Trumot y Maasrot, porque ya no pertenece más a Reubén, aunque no pertenece 100% a Reubén, pero algo de pertenencia tiene con Reubén, porque es que tiene derecho a quien dárselo. Y si eso causa una pertenencia monetaria, pues están teniendo los Kohanim y los Leví, cuando agarran el Trumot y Maasrot, están teniendo provecho de Reubén y está prohibido. Entonces tenemos que decir, dice la Mishnah, dice la Gemara, alma tovat hana'aina mamon. Tenemos que decir obligatoriamente que aunque Reubén tiene un derecho de decidir a quién se le entrega el Trumot y Maasrot, ese derecho no le causa una pertenencia monetaria a Reubén y por lo tanto no, es una pertenencia, puede ser mínima, pero no una pertenencia monetaria importante y por lo tanto no hay ningún problema que vengan los Kohanim y los Levim y tengan provecho de los Trumot y Maasrot, aunque hicieron una promesa, aunque Reubén hizo una promesa que ellos no pueden tener provecho de nada de él. ¿Por qué? Porque efectivamente no es una pertenencia monetaria. Entonces la Gemara básicamente deduce el primer caso de la Mishnah, del primer caso que mencionamos, de que no hay duda que el Tovat Hana'ah, o sea, el derecho que tiene el Reubén de decidir a quién dárselo, ¿sí?, no es un derecho que le causa una pertenencia monetaria. Así la Gemara deduce. Viene la Gemara y dice, pero no me cuadra, ¿por qué? Eima Seifa, Kohanim elul vim elu nehenim li, itlu acherim avalehani lo, alma Tovat Hana'ah mamon. Dice la Gemara, pero no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque en el segundo caso de la Mishnah, que es el caso que mencionamos antes, si en la introducción de la clase, ¿cuál es el segundo caso? Cuando una persona, por ejemplo, Reubén viene a hacer una promesa que tal y tal Cohen, tal y tal Leví no pueden tener provecho de mí. En este caso nos dice la Mishnah que efectivamente esos Kohanim y Leví mencionados no pueden tener provecho de Reubén, ni inclusive pueden tener provecho de los Trumot y Maasrot. Dice la Gemara, ¿por qué no pueden tener provecho? Solo otros pueden tener provecho de los Trumot y Maasrot, pero ellos, los mencionados, no pueden tener provecho de los Trumot y Maasrot. ¿Por qué no? Si ya el dueño, ya Reubén, ya sacó los Trumot y Maasrot, ya no le pertenecen a él. Tenemos que decir que aunque no le pertenecen a Reubén, pero el hecho que Reubén tiene todavía el derecho de decidir a quién entregárselo, eso le causa una pertenencia monetaria, o sea que Reubén sí tiene una pertenencia monetaria y por eso los Kohanim y Leví mencionados en su promesa no pueden tener provecho de eso.
Dice la Gemara, entonces contradicción. En el primer caso de la Mishnah vemos que aparentemente Tovatana, o sea, el derecho que la persona tiene de decir a quién entregárselo, sí en el primer caso vemos de que ese Tovatana, el derecho, no le causa una pertenencia monetaria. En el segundo caso vemos de que sí le causa una pertenencia monetaria. Contradicción entre la primera parte, entre el primer caso de la Mishnah y el segundo caso de la Mishnah. Así pregunta la Gemara. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Amar Rav Oshaya lo kashya, ha Rebi veha Rabbi Yossi veRabbi Yehuda. De Tanya, Hagonev Tiblo Shel Javero Bajalo, Meshalem lo Deme Tiblo, Dibre Rebi, Rabbi Yossi veRabbi Yehuda Omer, Eno Meshalem la Deme Julim Shevo. Maila, Beaka Miflegi, de Rebi Sabar Tobatana Amamon, veRabbi Yossi veRabbi Yehuda Sabar Tobatana en Amamon. Viene la Gemara y dice, esto no es una contradicción entre el primer caso y el segundo caso, porque en verdad es una discusión entre dos opiniones. El primer caso es una opinión y el segundo caso es otra opinión, efectivamente. Entonces no hay una contradicción. ¿Qué opiniones son? Dice la Gemara, por un lado Rebi y por otro lado Rabbi Yossi veRabbi Yehuda. Rebi opina que efectivamente Tovatana, o sea, el derecho ese que tiene el dueño también, el derecho que tiene Rubén después de sacar los Trumot y Mastrot, el derecho que tiene a quién dárselo, que eso se llama Tovatana, es una pertenencia monetaria. Y por lo tanto, si es una pertenencia monetaria, no pueden venir los Kohanim y los Levim que mencionan su promesa y tener provecho de eso. Así opina Rebi. Y ese es el segundo caso de la Mishnah como Rebi. Y la primera parte, el primer caso de la Mishnah va como la opinión de Rabbi Yossi veRabbi Yehuda, que él opina que Tovatana, ese derecho que tiene, es una pertenencia, pero no una pertenencia importante ni monetaria. Y por lo tanto, ya que esa pertenencia no es una pertenencia monetaria, por lo tanto, sí pueden venir los Kohanim y Levim que mencionan su promesa y tener provecho de los Trumot y Masrot que el dueño sacó. ¿Dónde vemos esa discusión entre Rebi y Rabbi Yossi? Dice, ahora lo vemos en la Baraita. Ellos discuten el siguiente caso, y de ahí aprendemos para lo nuestro, ¿no? ¿Cuál es el caso que ellos discuten? ¿Qué pasa si una persona vino y le robó a su compañero 100 frutas? Y las frutas que les robó, todavía el compañero de él, no el ladrón, el compañero, el dueño de las frutas originales, no le había sacado todavía Trumot y Masrot. De tal manera que las frutas son todavía Tebel. Tebel es cuando las frutas están en un estado que todavía no se sacó Trumot y Masrot y no se pueden comer. Entonces vino su compañero el ladrón y le robó 100 frutas. ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué es lo que tiene que pagar? Entonces viene Rebi, la primera opinión de la Baraita, y dice, tiene que pagarle las 100 frutas. Sin embargo, viene Rabbi Yossi, veRabbi Yehuda, y dice, no señor, tiene que pagarle únicamente las frutas que él pudiese haber comido, que el dueño original pudiese haber comido, que no son las 100, porque por sí tiene que sacar de ahí Trumot y Masrot, o sea, 88 frutas más o menos, aproximadamente, ¿sí? Esas son las frutas que le tiene que pagar. Aparentemente, ¿qué discuten? Dice la Gemara, te voy a decir en qué discuten. Rebi opina que aunque no hay duda que el dueño tiene que sacar Trumot y Masrot, pero aún así tiene algo de pertenencia monetaria sobre eso, y por lo tanto, cuando viene el ladrón y se los roba, ¿sí?, tiene que pagar por los 88 y por las 12 que algo de pertenencia monetaria tiene también. Así opina Rebi. Sin embargo, Rabbi Yossi veRabbi Yehuda opinan que el Tovatana, el derecho que tiene el dueño de decidir a quién entregarle Trumot y Masrot, no es un valor, no es una pertenencia monetaria, no vale nada, y por lo tanto, no tiene que pagar el ladrón las 100 frutas, sino únicamente las 88 que son las de Jolín. Dice la Gemara, vemos aquí que efectivamente Rebi y Rabbi Yossi discuten si el derecho que tiene el dueño de que puede decidir a quién entregar su Trumot y Masrot le causa una pertenencia monetaria sobre esas frutas o no. Según Rebi sí, según Rabbi Yossi no. Entonces el segundo caso de nuestra Mishnah va como Rebi y el primer caso va como Rabbi Yossi veRabbi Yehuda. Así la Gemara quiere decir para poder explicar la contradicción que teníamos entre los dos casos en la Mishnah. Sin embargo, la Gemara tumba y dice, no, puede ser que la discusión que hay entre ellos no tiene nada que ver con esto. Entonces vuelve todavía, entonces si es así, vuelve la contradicción de nuestra Mishnah. Vamos a ver la Gemara, dice la Gemara, lo de Kule alma tovatana enamamon, el aja de matanoche lo urmuka mi flegi. Dice la Gemara, en verdad puede ser que Rebi y Rabbi Yossi ambos opinan que el derecho que tiene el dueño, si Reubén, cuando saca Terumot y Masrot, el derecho de que tiene, si se lo entrega a este Cohen o a ese Leví o a quien sea, es un derecho que no causa pertenencia monetaria. No es ninguna pertenencia, es un derecho que tiene, pero no es algo monetario, no es algo monetario que le pertenece a él. Y la discusión que hay entre Rebi y Rabbi Yossi es otra cosa. Es si cuando tienes frutas que todavía que aún no se le ha sacado los Trumot y Masrot, si es como si fuera que ya se le sacaron o no. Entonces dice la Gemara, Rebi opina que mientras que no se le ha sacado, pues no es como si fuera que ya se le sacó, y por lo tanto, si vino un ladrón y robó 100 frutas, tiene que pagar 100 frutas. Y Rabbi Yossi viene y dice, aunque no se le han sacado, el hecho que le iban a sacar es como si fuera que ya se le sacaron, y por lo tanto, aunque robó 100 frutas, ya que de por sí le iban a sacar de esas 12 frutas, más o menos 2% para Terumá y 10% para Maser, tiene que pagar entonces nada más 88.
Así quiere decir la Gemara, pero no tiene nada que ver si el derecho que tiene es un valor monetario, es una pertenencia monetaria o no. Sin embargo, la Gemara dice, no está claro esta explicación. ¿Por qué? Veito batanaena mamón, mali urmú, mali lo urmú, dice la Gemara. Si tú me dices que efectivamente todos opinan, ya sea Rebi, ya sea Rabbi Yossi, que el derecho que tiene el dueño de decidir a quién darle la teruma y a quién darle los masrot no es una pertenencia monetaria, según ambos, dice la Gemara, ¿qué importa si ya se sacaron o no se han sacado, se van a sacar? Si no se han sacado y él no tiene no es dueño de eso, no tiene ninguna pertenencia monetaria de eso, o sea, aunque no se han sacado, dice la Gemara, ¿sí? Aunque no se ha sacado las trumot y mastrot, cuando vino el ladrón y robó, pues no debería tener que pagar las 100. ¿Por qué? Porque ya que no tiene ninguna pertenencia monetaria sobre las 12 esas, porque de por sí, aunque no se ha sacado, no tiene ninguna pertenencia monetaria, eso debería ser, ¿por qué tiene que pagar 100? ¿Cómo puede ser que hay una opinión de Revi que dice que tiene que pagar 100? O sea, la Gemara viene y pregunta lo siguiente, si tú me dices que ambos opinan de que no hay mamón, de que Tobatana no es mamón, o sea, que el derecho que tiene la persona en decidir a quién entregarle no es una pertenencia monetaria, entonces, ¿cómo puede ser que Revi opina que cuando vino el ladrón y le robó las 100 frutas que aún no le han sacado nada, tiene que pagar 100 frutas? Si no tiene ninguna pertenencia monetaria en esas 12 frutas, no tiene que pagarle eso, tiene que pagarle 88. Entonces no puede ser que esta es la explicación en ellos. Dice en la discusión entre ellos. O sea, aparentemente vuelve la explicación que teníamos antes, que aparentemente discuten si efectivamente el derecho ese que tiene el dueño es una pertenencia monetaria o no, y así se responde la contradicción que tenemos en nuestra Mishnah. Sin embargo, la Gemara dice no. Ela hainu ta'ama de Rebi, dice la Gemara, Kansúa Rabbanan la ganav que ejidero ligno. Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda sabar. Kansúa Rabbanan le balabait que ejidero lisheletible. Dice la Gemara, no, en verdad puede ser que la discusión entre Rebi y Rabbi Yossi es otra. En verdad puede ser, como mencionamos, Tobatana en Amamón. El derecho que tiene el dueño de decidir a quién entregarle los trumot y masrot no es una pertenencia monetaria. Ambos opinan así. ¿Sí? Entonces, ¿en qué discuten? Discuten en lo siguiente. Rebi opina que Jajamim multaron al ladrón para que no robe. Entonces, aunque Tobatana en Amamón, aunque el derecho que tiene sobre los trumot y masrot de decir a quién entregárselo el dueño no es una pertenencia monetaria, aún así le multamos al ladrón, que aunque robó 100, que 12 de por sí no pertenecían al dueño, le multamos al ladrón para que no robe, que tiene que pagar las 100 completas. Y Rabbi Yossi Rabbi Yehuda opina que le multamos al dueño, ¿sí? Porque el hecho que le robaron frutas que a uno le sacaron trumot y masrot significa que se tardó en sacarlas. Se le multamos al dueño para que la próxima siempre saque rápido los trumot y masrot. Y por lo tanto, el dueño pierde esas 12 frutas. Así dice la Gemara. Entonces, según esta explicación, sale que Rebi y Rabbi Yossi no discuten en si el derecho es un valor monetario, una pertenencia monetaria o no, sino ambos opinan que el derecho que tiene el dueño en entregarle a quien él quiera no es una pertenencia monetaria. Entonces, si es así, vuelve la contradicción en nuestra Mishnah entre el primer caso y el segundo caso, que en el primer caso aparentemente vemos de que el Tobatana no es una pertenencia monetaria, y en el segundo caso de la Mishnah vemos de que el Tobatana sí es una pertenencia monetaria. Queríamos responder que es la discusión entre Rebi y Rabbi Yossi, acabamos de comprobar de que no discuten en eso, entonces vuelve la pregunta, vuelve la contradicción. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la solución para la contradicción que hay en nuestra Mishnah. Rava Amar, Shani teruma de ainu ta'ama de itru al korjo, mishum de truma lo hazyala le kohanim, de kevan de kaati le mesa alayu, shavia afra be'alma. Dice Rava, te voy a decir, en verdad nuestra Mishnah opina, no son dos opiniones, eso es una sola opinión. Los dos casos es una sola opinión. Y esa opinión opina que Tobatana sí es mamón. El derecho que el dueño tiene para entregarle a quien él quiera los trumot y masrot sí le causa una pertenencia monetaria. Y por eso, en el segundo caso de la Mishnah, está claro por qué los Kohanim y los Levim que mencionó en su promesa no pueden tener provecho de esos trumot y masrot, porque aunque ya pertenece a los Kohanim y Levim, pero tiene algo de pertenencia monetaria sobre eso, y por lo tanto no puede tener provecho. Entonces, ¿por qué en el primer caso sí pueden venir los Kohanim y Levim, inclusive los que mencionó en su promesa, y tener provecho de los trumot y masrot? Dicen, porque el primer caso es diferente, porque el primer caso en su promesa prohibió a todos los Kohanim y todos los Levim. Entonces tiene su problema. Si él viene y dijo que todos los Kohanim y todos los Levim están prohibidos de tener provecho de él, tengo un problema. Los trumot y masrot que él saca, ¿quién no va a poder tener provecho? Él mismo, Reuben, no puede tener provecho. ¿Por qué? Porque él es Israel, no puede tener provecho de trumot y masrot. Y los Kohanim y los Levim tampoco pueden tener provecho porque es una promesa que ningún Kohen, ningún Levim puede tener provecho. Y hay una pertenencia monetaria, entonces nadie puede tener provecho. Entonces se convirtió ese trumot y masrot como ¿qué? Como afar be'alma, como tierra, como algo que no vale nada, como efker, ¿sí? Y por lo tanto es como si fuera que el dueño, Reuben, dijo, la pertenencia monetaria que tengo sobre eso tampoco vale nada. Y por lo tanto pueden venir los Kohanim y los Levim y tener provecho de eso. O sea, básicamente el primer caso es diferente, ya que él prohibió a todos los Kohanim y todos los Levim. Al prohibir a todos los Kohanim y todos los Levim, pues automáticamente hace que la trumot y masrot que él sacó no se la puede dar a nadie.
Entonces, si no se lo puede a nadie, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos que decir que él hizo Efker sobre su derecho que tiene, hizo Efker, ¿sí? Renunció el derecho que tiene, la pertenencia monetaria, y por eso cualquier Kohen y cualquier Leví en el primer caso pueden venir y tener provecho. A diferencia del segundo caso, que está hablando cuando no prohíbe para todos los Kohanim, sino solo para parte. Entonces dejó todavía la opción para el resto de los Kohanim, por eso decimos que los Kohanim que mencionó en su promesa no pueden tener provecho de Trumot y Masrot. Así explica la Gemara a nuestra Mishnah. Viene la Gemara y trae la próxima Mishnah y nos dice lo siguiente. Dice la Mishnah: Kunam she'ani osa al pi abba, ve al pi abija, al pi aji, ve al pi aji, ve al pi ajija. Eno yachol leafer. Dice la Mishnah: si una mujer viene y hace una promesa y le dice a su esposo, le dice, hago una promesa que no voy a hacerle ningún trabajo a mi papá. Así dice la mujer. O hago una promesa que no voy a hacer ningún trabajo a tu papá. O le dice la mujer a su esposo, hago una promesa que no voy a hacer ningún trabajo a mi hermano. O hago una promesa que no voy a hacer ningún trabajo a tu hermano. En todos estos casos la promesa obviamente recae y la pareja no puede venir y revocarla. ¿Por qué? Porque como mencionamos ya anteriormente, para que el hombre pueda venir y revocar la promesa de su mujer, tiene que ser una promesa o que causa una aflicción en ella, o que alejan y perjudican a la relación marital. Y esto no causa una aflicción en ella y tampoco perjudica directamente a la relación marital. Sigue diciendo la Mishnah: Sheeni osea al pija, eno tzarich leafer. Rabbi Akiva omer yafer, shema ta'adif alav yoter min haraui lo. Rabbi Yohanan ben Nuri omer yafer, shema yegareshenu tehi asura alav. En esta segunda parte de la Mishnah, la Mishnah me dice lo siguiente: ¿qué pasa si la mujer le dijo a su esposo, hago una promesa que no te voy a trabajar a ti, no te voy a hacer ningún trabajo a ti? En este caso, hay discusión. La primera opinión opina, ¿sí?, que no es necesario que quede revocada esta promesa. No es necesario revocar la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa ni recae. ¿Por qué? Porque ella no tiene el derecho de prohibir hacerle trabajo a su esposo cuando ella tiene una obligación de hacerlo. Si es algo que no le pertenece, ya que tiene una obligación ella de hacerle trabajo a su esposo, pues no puede venir y prohibir ese trabajo hacia su esposo, porque es una obligación que tiene hacia él, le pertenece a su esposo básicamente. Entonces no puede venir y prohibirlo. Entonces no es necesario ni revocarlo. Rabbi Akiva viene y dice, no, sí, que revoque la promesa. Que la revoque, ¿por qué? Porque la mujer tiene que hacer un trabajo específico semanalmente. Está escrito en Masejet Ketubot, página 64b, que la mujer tiene que hacer un trabajo para su esposo de 5 selaim, hut shesheti, semanalmente. Una cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, viene Rabbi Akiva y te dice, ¿qué pasa si la mujer viene y hace más trabajo de lo que ella necesita hacer? O sea, todo lo que le pertenece, toda la obligación que ella tiene a hacerle a su esposo trabajo es ese Mishkal Hamesh Selaim, el peso de 5 Selaim, etc., ¿sí? Pero si hizo más, eso ya no pertenece al esposo, sino pertenece a ella misma. Y por lo tanto, si ella hace una promesa y dice, hago una promesa que no puedo hacer ningún trabajo a ti, pues todo el extra del trabajo que hizo, que le pertenece a ella, va a recaer sobre eso la promesa. Por lo tanto, es importante que la pareja, que el hombre venga y revoque, no vaya a ser que haga un extra adicional a lo que tenga que hacer, y eso sí pertenece a ella y recae en la promesa, por eso es necesario revocar esa promesa. Aclaro, la primera opinión que dice que no es necesario revocar, él opina que inclusive si la mujer hizo extra de la obligación, sigue siendo el esposo, y por lo tanto no es necesario revocarlo porque nunca recae la promesa. ¿Sí? Esas son las primeras dos opiniones. Tercera opinión, Rabbi Yohanan ben Nuri. Rabbi Yohanan ben Nuri viene y dice, sí es necesario revocar la promesa, pero por otra razón. Efectivamente, Rabbi Yohanan ben Nuri está de acuerdo con la primera opinión de que si la mujer hace extra de su trabajo, pertenece todavía al esposo y por lo tanto no recae la promesa. Pero aún así hay que revocar la promesa. ¿Por qué? Porque si se divorcia de ella, ¿sí?, ya ahí no va a haber más obligación que la mujer va a tener que hacerle trabajo a él, a su marido. Y ya que no hay más obligación, si no va a pertenecer, ella misma tiene el derecho a hacer lo que ella quiera. O sea, ahí la promesa sí va a recaer. Y cuando sí va a recaer, ya no va a poder no va a poder hacer trabajo a su esposo. Y después, si quiere venir su esposo y regresar y casarse con ella, no va a poder porque tiene esta promesa. Por eso es importante que su esposo se la revoque, no vaya a ser que se divorcien y quieran volver, si no van a poder volver. Estas son las tres opiniones. Entonces repito las tres opiniones. La mujer viene, repetimos el caso con las tres opiniones. La mujer viene y hace una promesa y dice, hago una promesa, le dice a su esposo, hago una promesa que no te voy a hacer trabajo a ti. Primera opinión dice,
no es necesario que el esposo la revoque. ¿Por qué? Porque no recae, porque de por sí la mujer tiene una obligación de hacerle trabajo al hombre. Y entonces, porque la mujer tiene porque la mujer tiene una obligación de hacerle, de hacerle trabajo al hombre. Entonces no pertenece a ella, entonces ella no puede prohibir algo que no pertenece a ella. Y también si hace extra de lo obligatorio, también pertenece al hombre. Entonces ella no puede prohibir nada. Así opina la primera opinión. Segunda opinión, Rabbi Akiva viene y dice si es necesario revocar. Porque aunque la mujer tiene una obligación de hacerle un trabajo al hombre, ¿qué pasa si hace extra, hace más de Mishkal Hamer Selaim? En este caso, pertenece, Rabbi Akiva opina, a diferencia de Tanakama, Rabbi Akiva opina que pertenece sí a ella. Y por lo tanto va a caer la promesa sobre eso. Por eso es importante que la pareja revoque esta promesa. Y tercera opinión, Rabbi Yohanan Ben Nuri dice que esta promesa es necesaria revocarla, pero no por el extra, no por el trabajo que le haga ahorita, porque ese trabajo pertenece al hombre, y no por el extra, porque ese extra también pertenece al hombre, como la primera opinión, sino porque no vaya a ser que se divorcie y ahí va a recaer la promesa y después quiera casarse y no se va a poder casar porque hay una promesa de que no le va a dar trabajo a ella, de que no le va a dar trabajo, que ella no le va a dar trabajo a él. Por lo tanto, Rabbi Yohanan Ben Nuri dice, por ese caso futuro de divorcio, decimos de que la promesa va a recaer en ese entonces, en ese futuro, y por eso es necesario revocar. Así tenemos esas tres opiniones en esta segunda parte de la Mishnah. Viene la Gemara y directo se enfoca en ese segundo caso de la Mishnah y dice lo siguiente: Amar Shemuel, alajá que Rabbi Yohanan Ben Nuri. Dice Shemuel, la alajá es como la tercera opinión, como Rabbi Yohanan Ben Nuri, que efectivamente cuando una mujer hace una promesa y le dice a su esposo, no te voy a hacer un trabajo a ti, es necesario que el esposo la revoque. ¿Por qué? No vaya a ser que en un futuro se divorcien y ahí recaiga la promesa, el kunam que había hecho de un principio. Dice la Gemara, le membra de Kasabar Shemuel, Adam Magdish, Dabar Shelo Bala Olam, Urminhi, Amagdish Maase de Ishto, Arezo Osa Veochelet, Vehamotar, Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yohanan Sandelar Omer Julin, Veamar Shemuel, Halajá que Rabbi Yohanan Sandelar, Alma en Adam Magdish, Dabar Shelo Bala Olam. La Gemara viene y pregunta una contradicción en Shmuel. Shmuel acaba de decir de que la halajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri. Repito otra vez, que Rabbi Yohanan Ben Nuri dice que cuando una mujer hace una promesa y le dice a su esposo, hago una promesa que no te voy a hacer hago un kunam, una promesa que no te voy a hacer un trabajo a ti, es necesario que el esposo la revoque, no vaya a ser que en un futuro se divorcien y ahí recaiga la promesa y no se van a poder volver a casar. Dice la Gemara, vemos de esta opinión de Shmuel, que si Shmuel dice que la opinión es como Rabbi Yohanan, que la halajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri, significa que una persona puede venir y consagrar algo a futuro, aunque todavía no existe en el mundo, ¿sí? Porque aquí también está consagrando, está prohibiendo, está diciendo, cuando me divorcie va a quedar prohibido eso. ¿Sí? Kunam, que es una promesa, un kunam, es como una consagrar, diciendo que es kadosh, que no es algo kadosh, algo que uno dice, esto es para Ekdesh, es para el Bet HaMikdash, está prohibido el uso de todo el mundo. Aquí también, cuando una persona hace una promesa con lenguaje de kunam, que es el caso de nuestra Mishnah, es como un Ekdesh también, que la mujer básicamente vino y le dijo al esposo, según la explicación de Rabbi Yohanan Ben Nuri, haga una promesa, un kunam, que no voy a hacerte trabajo a ti, y eso recae únicamente después, algo que no existe en el mundo, solo si se divorcian eventualmente. Y aún así decimos que recae. Dice la Gemara, vemos de la opinión de Shmuel, que dice que la halajá es como Rabbi Yohanan Ben Nuri, ¿sí? Que una persona sí puede prohibir algo sobre él, por Ekdesh o una promesa o lo que sea, algo que todavía no existe, ¿sí? Dice nada, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque hay una Mishnah Masechet Ketubot, página 58, que dice lo siguiente. ¿Qué pasa un hombre que viene y dice, hago Ekdesh, el trabajo de mi esposa? ¿Sí? Hago un Ekdesh para el Bet HaMikdash, el trabajo de mi esposa. Dice la Mishnah, no recae el Ekdesh en absoluto, y ella puede venir a hacer su trabajo y el dinero que gana, puede usarlo para ella sin problema. Los Mefarshim explican de que hay mahloket, pero está hablando en un caso de que el Ekdesh de que pertenece a ella, ¿sí? De que el dinero le pertenece a ella, ya sea porque ella dijo que ni es venido, no vamos a entrar en eso, pero de todas maneras, aún así nos dice la Mishnah en este caso, de que cuando un hombre, repito el caso, cuando un hombre viene y dice, hago Ekdesh, el trabajo de mi esposa, ¿sí? Aún así el Ekdesh no recae y decimos de que ella puede seguir trabajando y con ese dinero ella puede comer, ¿sí? Ella puede comer. Sigue diciendo la Mishnah, ve a motar. Ahorita, ¿qué pasa si ella viene y tenía un extra? Como mencionamos, hay una base que la mujer tiene que hacerle a su esposo, que es Mishkal Hamer Selaim, pero también había un extra. Hizo también extra, adicional. ¿Qué pasa con ese extra? Dice la Gemara, dice la Mishnah, Mahloket. Rabbi Meir dice que el Ekdesh sí recae, pero ¿cuándo recae? Cuando ella se muera y el esposo la herede, ¿sí? Entonces, el extra, ahorita que lo tiene en sus manos, ya que él hizo Ekdesh, sí va a ser Ekdesh.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Rabbi Meir opina básicamente que el Ekdesh que hizo hace un tiempo su esposo recae para un futuro. O sea que Adam Makdish Davar Shelo Balaolam, aunque todavía no es una situación actual real, pero a futuro una persona puede hacer Ekdesh. Sin embargo, Rabbi Yohanan Sandelar viene y dice, no señor, el extra, aunque eventualmente ella se muera y lo hereda su esposo, este extra, decimos que ¿qué? Decimos de que este extra no es Kadosh. ¿Por qué? Porque en Adam Makdish Davar Shelo Balaolam, una persona no puede hacer Ekdesh a lo que en el momento que lo hizo no estaba existente. Eso nada más pasó después de que se murió, después de unos años después. Esto lo Balaolam todavía no existía en el mundo y por lo tanto no recae el Ekdesh. Viene Shemuel y dice que la halajá es como la segunda opinión, como Rabbi Yohanan Sandelar. Dice la Gemara, vemos que Shmuel opina que una persona no puede hacer Ekdesh a lo que todavía no es existente en el mundo. Se llama contradice con lo que Shmuel dijo antes. Shmuel en nuestra Mishnah dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri. Rabbi Yohanan ben Nuri dice que la promesa recae, que es como un Ekdesh, como explicamos, se compara, ¿sí? Que la promesa recae después cuando se divorcia en un futuro, aunque en el momento que hicieron la promesa no existía. Aún así recae en futuro. Y aquí vemos que Rabbi Shmuel viene y dice que la halajá es como Rabbi Yohanan Sandelar, ¿sí? Sandelar son diferentes. Este es Rabbi Yohanan Sandelar y nuestra Mishnah es Rabbi Yohanan ben Nuri. Y aquí Shmuel dice que la halajá es como Rabbi Yohanan Sandelar, que dice que en Adam Makdish Davar Shelo Balaolam, que una persona no puede consagrar lo que todavía no ha llegado a este mundo. Dice la Gemara, contradicción entre la misma opinión de Shmuel. Dice la Gemara, Vejiteima, que Kaamar alajá que Rabbi Yohanan ben Nuri, al Hamadafau de Kaamar. Leima alajá que Rabbi Yohanan ben Nuri, Behadafá, Inami alajá que Tanakama, Inami en alajá que Rabbi Akiva. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Para poder responder esta contradicción, de repente podemos venir y decir que cuando vino Shmuel y dijo nuestra Mishnah que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, no se refería a decir que la halajá es como él respecto de que decimos de que recae la promesa que la mujer hace después del divorciarse. ¿Por qué? Porque efectivamente en Adam Makdish Davar Shelo Balaolam una persona no puede hacer algo para un futuro mientras que no está hoy en día. En Adam Makdish una persona no puede consagrar o hacer una promesa a futuro. Y lo que dijo Shmuel, que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, es en otro punto, que como mencionamos, Rabbi Yohanan ben Nuri opina como Tanakama en el aspecto del extra, que el extra que la mujer hace, ¿sí? El extra que la mujer hace, según Tanakama, pertenece al hombre, ¿sí? Y según Rabbi Akiva, según la segunda opinión, pertenece a la mujer. Y Rabbi Yohanan ben Nuri viene y dice, estoy de acuerdo con Tanakama que pertenece al hombre, pero por otra razón hay que hacer ¿qué? Hay que hacer revocación. ¿Por qué? No vaya a ser de que se divorcien. Puede ser cuando Shmuel viene y dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, no se refiere a decir que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri en todo lo que dijo, sino la halajá es como en el aspecto que el extra pertenece al hombre, como dijo Tanakama, únicamente en esto, pero no en el aspecto de que la promesa va a recaer una vez se divorcie, no, porque efectivamente no recae, porque nada más Makdish Davar Shelo Balaolam puede ser así. Dicen, pero si es así, Shmuel cuando dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri tenía que haber especificado halajá como Rabbi Yohanan ben Nuri en el punto específico de Adafá, en el punto específico del extra, que el extra pertenece al hombre. O decir que la halajá es como Tanakama, como la primera opinión de la Mishnah. O decir que la halajá no es como Rabbi Akiva. El hecho de que Shmuel vino y dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, sin especificar más que la halajá es completamente como él, inclusive, no nada más en el aspecto de que el extra pertenece al hombre, sino también en el aspecto que si se divorcian, sí recae la promesa. Entonces vuelve la pregunta, tenemos contradicción en la opinión de Shmuel. Aquí Shmuel sobre nuestra Mishnah dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri y la promesa recae a futuro. Y en Shmuel dice respecto a la Mishnah de Masechet Ketubot que la halajá es como Rabbi Yohanan Sandelar, que decimos que el Ekdesh no recae a futuro. Entonces la cosa, ¿recaen a futuro o no recaen a futuro? Contradicción en la opinión de Shmuel. Dice la Gemara, El Amar Rabbi Yosef, Shani kunamot ho'il ve'adam oser perot javero alav oser nami davar shelo balaolam alav. Dice la Gemara, no preguntes una contradicción de Shmuel del tema de Ekdesh, que es Bet HaMikdash, que es lo que está hablando en la Mishnah Masechet Ketubot, a lo que dijo aquí Shmuel, que está hablando en temas de promesas, temas de Kunam, porque es diferente. No puedes comparar Kunam, hasta ahorita estábamos comparando las promesas con el Ekdesh, Kunam con Ekdesh. Kunam es promesa, ¿sí? uno de los lenguajes de promesa. No es comparable, dice la Gemara, Kunam es diferente. ¿Por qué Kunam es diferente? En Kunam, una persona puede venir y prohibir frutos que no pertenecen a uno mismo. Yo puedo venir y prohibir en Kunam, hago una promesa con el lenguaje de Kunam y decir, prohíbo sobre mí, hago un Kunam que prohíbo sobre mí los frutos de otra persona, aunque no me pertenecen a mí, los prohíbo sobre mí. Significa que aunque no me pertenece a mí, no tengo ningún derecho en esos frutos, los puedo prohibir sobre mí. Dice la Gemara, aquí también puedo venir y prohibir, hacer una promesa y prohibir algo sobre mí, ¿sí?
sobre algo que no ha llegado al mundo, porque algo que está en manos de mi compañero, si puedo prohibir sobre mí algo que está en manos de mi compañero y no es mío, es como si fuera algo que no ha llegado al mundo. Por eso en Kunam es diferente y decimos de que de la misma manera que una persona puede venir y prohibir las frutas de su compañero a uno mismo, sí, aunque no pertenecen a él sus frutas, las frutas no pertenecen a él, o sea, de la misma manera que una persona puede venir y prohibir sobre él frutas de su compañero y esas frutas no pertenecen a él en absoluto, igualmente puede venir la persona y prohibir algo que no ha llegado, sino prohibir algo futuro. Por ejemplo, cuando la mujer viene a hacer una promesa que no va a darle trabajo después en un futuro cuando se divorcie. Entonces aquí es diferente, que en Kunam sí aplica esta regla, a diferencia que en el caso de Ekdesh, que decimos que en Adam Makdish, que una persona no puede hacer un Ekdesh a futuro, de algo que todavía no existe, ¿sí? Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación. Amarle Abaye, Bishlam Adam Oser Perot Javero Alav, Share Adam Oser Perot Tab al Javero. El ayesor davar shelo balaolam al javero, sharen adam oser perot javero al javero. No me cuadra la comparación que me acabas de dar en Kunam. En Kunam tienes que tener una de dos. Siempre tiene que haber algo que pertenece a ti. Y explico. Yo tengo el derecho en Kunam, en promesas, de venir y prohibir mis frutos sobre otra persona. O los frutos de otra persona sobre mí. O sea que siempre hay algo de mí. Siempre prohíbo mis frutos sobre la otra persona o los frutos de la otra persona sobre mí. Siempre hay algo sobre mí. Tiene que haber o prohibirlos sobre mí o yo prohibir mis frutas sobre él. Pero algo mío tiene que estar siempre involucrado. A diferencia, ¿qué pasa si hay frutos de mi compañero? Y la quiero venir y prohibir sobre otro compañero, no puedo en Kunam. O sea, yo no puedo venir y prohibir unas frutas de mi compañero sobre otra persona, porque no está el mí metido en ninguno de los dos. Siempre tienes que tener el mí, siempre tienes que tener el yo metido de una u otra manera. Pero si tú quieres venir y prohibir las frutas de tu compañero sobre otro compañero, ahí no sirve. Dice la Gemara, aquí también, ¿cómo puede venir la mujer y prohibir, ¿sí? Y prohibir a futuro de algo que no existe sobre algo futuro, prohibir a futuro algo que no existe sobre su esposo? Entonces básicamente es parecido al caso que una persona está prohibiendo frutas de sus compañeros sobre otro compañero. Esta mujer también está prohibiendo algo a futuro, ¿sí? No está el de ella, no está el mí de ella metido aquí. Algo a futuro sobre su esposo, o sea, no hay nada de ella. Entonces, ¿cómo va a recaer aquí? Entonces dice la Gemara, de la misma manera que en Kunam una persona, repito otra vez, de la misma manera que una persona no puede prohibir unas frutas de su compañero sobre otro compañero, tampoco podría venir la mujer y prohibir su trabajo, ¿sí? No va a poder prohibir su trabajo a futuro, el futuro que todavía no existe de ella nada, porque es a futuro, sobre su esposo. Entonces de la manera no me cuadra. El amar Rabunabre de Rabbi Yoshua, se vuelve la pregunta, no está claro. El amar Rabunabre de Rabbi Yoshua, beomeret hikachu yadai leosehem de yadai maitnu baolam. Veji ambra hikacha veamishavdan yadai lebaal, de ambra lejimigarsha. Dice la Gemara lo siguiente, tenemos que decir, dice Rabunabre de Rabbi Yoshua, de que efectivamente el caso de la mujer aquí en nuestra Mishnah, que hace una promesa que va a recaer después en el divorcio, la razón que recae, aunque es a futuro, aunque Shmuel dijo que la halajá es como Rabbi Yohanan Sandelar en Masej que tu voz, que una persona no puede venir y hacer un ekdesh a futuro, aquí sí puede. ¿Por qué? Porque no es un trabajo a futuro que hoy en día no existe, sino viene la persona. El caso de la mujer aquí es cuando la mujer hace una promesa y dice Ikachu yadai leosehem. Básicamente viene y dice que prohíbe sus manos, ¿sí? Que es algo que ya existe en el mundo. O sea, hasta ahorita estábamos entendiendo que ella está prohibiendo el trabajo. El trabajo no existe en el mundo, va a ser después, cuando se divorcie. Ahí va a ser el trabajo. ¿Sí? Dice la Gemara, no, el caso no es que está prohibiendo el trabajo, lo que sale, sino está prohibiendo de dónde sale el trabajo. La mano, y la mano sí existe de allá y aquí. Y por lo tanto sí puede venir la mujer y decir, también es una opinión de Shmuel, que en nada más que una persona no puede hacer ekdesh para algo futuro. Aquí no es algo futuro, aquí existe la mano. Aquí existe la mano porque ella viene y dice, prohíbo mis manos sobre ti. Dice la Gemara, pero también si hace eso, esas manos ahorita pertenecen al esposo, porque el trabajo que ella tiene que hacer, ella pertenece al esposo. Dice la Gemara, y aunque decimos de que cuando ella viene y especifica que las manos están prohibidas, tiene que especificarlo claramente. Dice, bueno, perfecto, estamos hablando en un caso que lo dijo claramente, que dijo que estas manos van a estar prohibidas cuando me divorcie. Tiene que hablar claramente, no puede dejarlo así abierto, sino tiene que hablar claramente cuando me divorcie. Entonces dice la Gemara, efectivamente podemos responder que estamos hablando en un caso que la mujer cuando dice una promesa que no le va a trabajar, ella se refiere que no va a trabajar, estas manos no te van a trabajar después del divorcio. Entonces, aunque es algo a futuro, pero está especificando algo que existe hoy en día y por lo tanto no es algo davar shelo ba'olam, por lo tanto no es algo que todavía no ha llegado al mundo, porque sí es algo que llegó al mundo porque sus manos están en el mundo. Sin embargo, la Gemara pregunta, todavía no me cuadra. Hasta mialo migarsha. Uimai de jiambra hajimeania. Dice, todavía no me cuadra. ¿Por qué? Porque todavía también si decimos que la mujer cuando hace la promesa
y le dice a su esposo, hago una promesa que no vas a poder, no voy a darte trabajo de mis manos, que mis manos van a estar prohibidas para ti después del divorcio, que es algo que existe, las manos, pero después del divorcio, ¿quién dijo que sirve? ¿Sí? ¿Quién dijo que sirve algo así? Si al fin y al cabo todavía no se ha divorciado y todavía es algo a futuro, entonces aunque existe la mano, pero todavía sigue siendo algo a futuro, ¿quién dijo que va a servir en este caso? Sí, la Gemara quiere explicar un poquito más. Dice la Gemara, Amar Bila, te voy a explicar a qué lo comparamos. Umailu omer la javerosa dezo shani mojer leja, lechekajena mimja tikadesh. ¿Milo cacha? Dice la Gemara, lo comparo con este caso. ¿Qué pasa si en Ekdesh una persona le dice a su compañero, este terreno, ¿sí? Está el vendedor y el comprador? ¿Sí? Reuben y Shimón, el vendedor y el comprador. Reuben es el vendedor, Shimón es el comprador. Viene Reuben y le dice a Shimón, el vendedor al comprador le dice, este terreno que pertenece ahorita a mí, te lo voy a vender, ¿sí? Pero cuando te lo vuelva a comprar después de la venta, ¿sí? O sea, ahorita, todo esto lo está diciendo Reuben mientras que todavía es de él. Te lo voy a vender en 5 minutos, ¿sí? Pero cuando te lo vuelva a comprar, si es que te lo vuelva a comprar, va a ser Ekdesh. ¿Recae el Ekdesh o no recae el Ekdesh? Recae el Ekdesh. Dice la Gemara, igualmente, ¿sí? De la misma manera que aquí el vendedor tiene el derecho de hacerle Ekdesh algo a futuro, ¿por qué? Porque ahorita está en sus manos. Igualmente aquí la mujer tiene el derecho de venir y prohibir sus manos, hacerle Ekdesh básicamente, a su esposo una vez se divorcie. Repito otra vez, de la misma manera que la persona tiene el derecho de hacerle Ekdesh a su campo, si viene a su terreno, cuando viene Reuben y no lo ha vendido todavía, le dice, te lo voy a vender, le dice a Shimón, le dice al comprador, te lo voy a vender, pero cuando lo vuelva a comprar va a ser Ekdesh. Lo dice desde ahorita, sí es Ekdesh. Igualmente aquí cuando la mujer viene y dice, cuando me divorcie, esta mano va a estar prohibida para ti, efectivamente, esta mano va a estar prohibida para ti, cuando me divorcie también recae. Sin embargo, la Gemara pregunta, dice, no es comparable. Los casos que acaba de decir son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Matkif la Rabir Miyah. Y vamos a hacer un daf más de una vez, porque es todo el mismo tema. Matkif la Rabir Miyah, midami sadedo shani mojer leja hashta bidehi, isha biada le akdish maaseyadea. Halodami ela leomer la javeros sadedo shemaharti leja, leshekajena mimjati kadesh mikacha. Dice la Gemara, no es comparable en absoluto. ¿Por qué? Porque en el caso del Ekdesh, del compra y venta, Reuben y Shimón, efectivamente, cuando Reuben dice todo esto, está en sus manos, si está en su pertenencia, y si él quiere que ahorita se haga Ekdesh, ya que está en sus manos, puede hacerlo. Y por eso, ya que ahorita tiene el derecho y puede hacerlo de inmediato de que haya Ekdesh, decimos que también sirve cuando viene y se lo da a Shimón, y se lo vende a Shimón, y después lo vuelve a comprar, recae el Ekdesh. ¿Por qué? Porque, repito, ya que cuando Reuben está diciendo todo eso, todavía está en sus manos y no ha hecho la venta, está en su poder, decimos que puede venir y decir que a futuro, cuando lo vuelva a recomprar, va a recaer el Ekdesh. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a hacerlo también ahorita. Ya que tiene el derecho a hacerlo ahorita, decimos que recae el Ekdesh de la otra manera también. A diferencia del caso de la mujer, que la mujer cuando está haciendo una promesa aquí está casada y no está en sus manos en este momento de venir y hacer Ekdesh sus manos, de prohibir sus manos, de decir que sus manos están prohibidas ahorita para su esposo porque todavía están casados. Solo cuando tiene derecho una vez se divorcie, pero ahorita no tiene el derecho, entonces es muy diferente. Puede ser que todo lo que mencionamos en el caso de complemento de Reuben y Shimón, todo lo que decimos que sí es Ekdesh es porque Reuben en el momento que está haciendo esta condición está diciendo que cuando la recompra va a ser Ekdesh, en el momento también tiene el derecho a hacer Ekdesh de inmediato. Por eso decimos que también cuando no lo hace de inmediato, sino dice que cuando la recompra cae el Ekdesh, sirve, porque tiene la posibilidad de hacerlo de inmediato, pero aquí que no tiene la posibilidad de mujer de hacerlo de inmediato, puede ser que esta promesa no va a recaer. ¿Sabes a qué caso va a aparecer este? Dice la Gemara, pregunta Rabbi Mía, este caso aparece, si lo queremos comparar a un caso de compra y venta, en el siguiente caso, cuando Rubén ya vendió su campo, sí, a Shimón, ¿sí? Y después que ya se la vendió, le dice, mira, le dice Rubén a Shimón, ¿te recuerdas el terreno que te vendí y ahorita pertenece a ti, Shimón? Bueno, cuando te la compre de vuelta va a ser Ekdesh. En ese caso no sirve el Ekdesh. ¿Por qué? Porque en el momento que lo estás diciendo no puede hacer Ekdesh en absoluto. Aquí también debería ser que no va a servir. Dice la Gemara, no me cuadra exactamente la explicación por nuestra Mishnah. ¿Cómo puede ser que la mujer cuando hace esa promesa puede venir a hacer una promesa a futuro o que recaiga un medio Ekdesh, que se prohíban estas manos para su esposo a futuro? Dice la Gemara, Matkif la Rapapá, Midami, Gabe se vina psika miltayu, Gabe isha mi psika milta, Halo dami ela la omer la javerosa de zo shemishkanti leja lechshevdena mimja tikadesh, Milo cacha. Dice la Gemara, no lo puedes comparar con ese último caso de compra y venta. En ese último caso de compra y venta, que ahí seguro no recae el Ekdesh, ¿sabes por qué es? Porque efectivamente estamos hablando en un caso, en el último caso que mencionamos de compra y venta es, en un caso que Rubén ya le vendió a Shimón el campo. Y ahorita Shimón es dueño completo del terreno y de las frutas y de todo. O sea, no tiene Rubén nada en absoluto sobre eso. No tiene nada. No tiene ninguna pertenencia, ningún derecho sobre eso. Y por eso decimos de que cuando viene Rubén y dice, cuando te la compro en un futuro va a ser Ekdesh, no recae. Porque ahorita no tiene ningún derecho en eso. Pero aquí en el caso de la mujer,
aunque mientras que está casada le pertenecen esas manos al hombre y el hombre, el esposo, es el que tiene las ganancias de esas manos, pero la mano en sí, sí, es nada más los frutos de la mano, lo que hace la mano. Pero la mano en sí, ¿a quién pertenece? Gufa y Adaim, ¿a quién pertenecen? A ella. ¿Sí? Y por lo tanto, algo de pertenencia en ese momento, la mujer también sí tiene. Se puede ser, dice la Gemara, es muy diferente ese caso. ¿Por qué? Porque en el momento que la mujer está haciendo una promesa, sí tiene de pertenencia algo en las manos. ¿Sí? Se dice la Gemara, y por eso sí va a recaer. Y es más, dicen, ¿sabes a qué caso va a pertenecer este caso de la mujer? Que sí va a recaer, te voy a decir a qué caso. ¿Qué pasa una persona que le dice a su compañero lo siguiente? ¿Sí? Reubén le dice a Shimón, mira, este terreno que te lo hice a ti como mashkón, ¿sí? Vamos a decir que Shimón le había prestado dinero a Shimón le prestó dinero a Reubén, y Reubén le dio una garantía, un terreno de garantía a Shimón. Viene Reubén y le dice, mira, este terreno que te estoy dando a ti ahorita como garantía, que te di a ti como garantía, cuando te pague y por ende vuelva para mí, voy a hacerlo Ekdesh. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. ¿Por qué sirve? Porque aunque el terreno, así dijo Reubén todo esto, que va a ser Ekdesh, ¿sí? Y decimos que recae el Ekdesh de Reubén. ¿Por qué? Porque el terreno está ahorita está con Shimón, pero Reubén tiene derecho todavía de algo de ahí. ¿Por qué? Porque se le dio nada más como garantía, pero el dueño original, el dueño real, ¿quién es? Reubén. Significa que cuando Reubén tiene algo de pertenencia ahí, aunque no está en sus manos en este momento, el Ekdesh recae, dice la Gemara. Igualmente aquí, podemos decir también con la mujer, que ya que la mujer, aunque cuando está casada, los frutos de las manos, lo que hace con las manos pertenece al esposo, pero las manos ¿a quién pertenecen? A ella misma. Entonces algo de pertenencia tiene sobre la mano y por lo tanto puede venir ella a futuro y decir que cuando se divorcie va a estar prohibidas esas manos para su esposo. Así la Gemara explica. Sin embargo, viene Rav Shisha, hijo de Rabidi, y dice, no, esta comparación no es la adecuada, pero hay otra comparación para explicarla y todo va a quedar bien. Vamos a ver. Matkila Rav Shisha de Rabidi, Midami, Sade, Beyadoliv Doto, Isha, Beyadalit Garesh, Halo Dami ala Leomer la Javeros, Sade, Shemishkanti, Lejale, Ese, Shanim, Lejevdena, Mimhati Gadesh. Milokacha, dice la Gemara, no lo podemos comparar el caso de la mujer con este caso de garantía. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que Reubén tiene el derecho cuando le dio un campo de garantía, un terreno de garantía a Shimón, tiene el derecho de Reubén y decir que cuando la vuelva a retomar caiga el Ekdesh y recae el Ekdesh. ¿Sabes por qué es? ¿Sabes por qué Reubén puede venir a hacer Ekdesh aunque todavía no está en sus manos, sino está en manos de Shimón? ¿Sabes por qué puede hacer el Ekdesh y recae? Porque él tiene el derecho de venir y pagar de inmediato la deuda, y apenas paga de inmediato, lo recibe de inmediato el terreno. Ya que tiene la posibilidad de recibirlo de inmediato, pues el Ekdesh que hace a futuro también recae. No se llama algo que no existe, porque tiene el derecho, tiene la posibilidad de tenerlo de inmediato. Por lo tanto decimos de que no es algo de Davar Shelo Baraolam y sí recae. Pero aquí, en el caso de la mujer, aunque tiene algo de pertenencia en sus manos, pero no tiene el derecho ella a venir y pedir el divorcio y de inmediato divorciarse. Ella no puede divorciarse de inmediato y no sabe también si lo va a hacer, ¿sí? No puede venir y pedirlo, ya que no está en sus manos. Ya que no está en sus manos de divorciarse de inmediato, entonces sí es denominado como algo Davar Shelo Baraolam y no puedes compararlo con el caso de la garantía esta. Pero sí lo puedes comparar con otro caso y todo va a estar entendido. ¿Cuál es el caso? Dice Rav Shisha, hijo de Rabidi. El caso es el siguiente. Cuando una persona le dice a su compañero, sí, Reubén y Shimón también, es un caso de garantía, pero limitada. Por ejemplo, Reubén le agarra un préstamo de Shimón y por ese préstamo que le agarró Shimón le da un terreno de garantía por 10 años. ¿Sí? Limitado. Y le dice, y viene Reubén y dice, mira, cuando pasen los 10 años y regrese el terreno a mí, ¿sí? En este caso yo lo voy a hacer Ekdesh. ¿Es Ekdesh o no es Ekdesh? Sí es Ekdesh. ¿Sí? ¿Por qué? Aunque, un segundito. ¿Sí? Aunque no puede venir en este caso Reubén y lo dio de garantía por 10 años lo dio de garantía, entonces no puede venir y decir de inmediato, no tiene la posibilidad de pagar la deuda y agarrar el terreno porque se lo dio por 10 años, no existe como achicarlo y aún así decimos que sí es Ekdesh. Igualmente aquí dice la Gemara, en la mujer, ya que no está en sus manos también y no hay posibilidad, aunque no hay posibilidad de inmediato divorciarse, igual que ahí no hay posibilidad de inmediato recibir la garantía, de esa manera que hay Ekdesh y recae, aquí también la promesa de la mujer recae. O sea, básicamente Rishai dice que no lo puedes comparar con el caso de la garantía anterior que mencionamos, porque ahí él siempre puede venir Reubén y solicitar la garantía que dio de inmediato. Se puede ser que por eso se llama Davar Shelo Baraolam y recae el Ekdesh, pero aquí la mujer no puede solicitar el divorcio de inmediato. Dice la Gemara, por eso viene Rav Shai y dice esto a qué caso sí se compararía a un caso parecido, que hay una garantía, pero una garantía con un límite de 10 años, de tal manera que no se puede checar la garantía y no puede venir nunca Reubén y decirlo después de un año, dámelo de vuelta, aunque te lo paguen no puede. Y aún así decimos que recae el Ekdesh. Igualmente aquí la mujer, de la misma manera que ahí no hay posibilidad de inmediato tenerlo y decimos que recae el Ekdesh, aquí también la mujer, aunque no hay posibilidad de inmediato divorciarse, decimos de que también recae el Ekdesh. Sin embargo, Rav Ashi tumba también esta comparación de la garantía limitada. ¿Por qué Midami? Hatam kitz isha mitle kitzuta.
Dice la Gemara, tampoco se puede comparar con este caso. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que decimos que recae el Ekdesh cuando hay una garantía limitada es porque, aunque en el momento que hace el Ekdesh Reubén, en el caso del préstamo con la garantía limitada, no tiene la posibilidad de inmediato recibir el terreno, pero sabemos que él sabe que después de 10 años sí va a tener el terreno. Puede ser que por eso no es denominado como algo davar shelo balaolam y por eso recae el Ekdesh. Pero aquí, en el caso de la mujer, ¿quién te dijo que después puede ser 10 años, puede ser 30 años? Puede ser que no hay límite en el absoluto en el caso de la mujer. Y por eso puede ser que ya que en el caso de la mujer no hay límite, puede ser que nunca se va a divorciar y es denominado como algo davar shelo balaolam, que no existe en el mundo y por lo tanto no va a recaer la promesa. Se vuelve la Gemara y pregunta, no entiendo cómo puede venir la mujer. ¿Cómo puede ser que Shmuel, que siempre opina que nada más que una persona no puede hacer un ekdesh sobre algo que no existe, algo a futuro, algo que todavía no existe esa realidad? Shmuel dice que así es la halajá. ¿Y cómo puede ser que él opina que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, de que una mujer sí puede hacer una promesa a futuro en caso que se divorcie, si no sabemos que se va a divorciar, no sabemos, puede ser 10 años, 20 años, 30 años? Todavía no está claro esta explicación. Y por lo tanto la Gemara dice, no está claro. ¿Cuál va a ser la explicación? Dice la Gemara, te voy a explicar. Ela amar rabashe shani kunamot de hikedushat akuftami vejiderraba de amarraba ekdesh hametz veshihrur mafkiim mide sheibud yahi lama li shema yigareshena tene veot shema yigareshena. Dice Rabashe, te voy a decir cuál es la explicación. Es muy diferente kunamot, ¿sí?, de ekdesh. ¿Por qué? Kunamot, un kunam que es una promesa, es parecido a kedushat aguf. Es como santidad y consagrar algo del cuerpo en sí, no algo exterior, sino, vamos a explicar ahorita un poquito más a qué se refiere, qué es lo que implica eso. Pero de todas maneras, ya que es kedushat aguf, que ahorita lo vamos a explicar un poquito más, cuando la mujer hace una promesa que es kedushat aguf, eso saca, ya que es del cuerpo y es contundente, ¿sí?, eso saca la obligación que tenía ella en relación a su esposo, y por ende recae de inmediato. Y eso es lo que dice Shmuel, que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri porque recae de inmediato, porque aunque la mujer tiene una obligación de hacerle trabajo al esposo, cuando hace una promesa en lenguaje de kunam, eso causa de que las manos esas quedan prohibidas y cualquier obligación, aunque había una obligación sobre el esposo, se sale la obligación y la saca. Tan fuerte que es esa promesa que saca la obligación. Como dice Raba, que Raba dice que pasa una persona, ¿sí?, que tiene un toro, o tiene hametz, o tiene un esclavo, y los hizo garantía de un préstamo. Y después vino y consagró para el Bet HaMikdash, para Corbán, no para el Bet HaMikdash. Cuando es para el Bet HaMikdash, para el Bet de Kabait, se consagra únicamente para vender y el dinero para el Bet HaMikdash. O sea que no es una kedushá del cuerpo, sino es más que todo de venta. Se llama kedushat damim, es una kedushá monetaria, ¿sí? Pero aquí es un kedushá del Corbán. Dijo que el animal va a ir para Corbán, que es Kedushat Aguf. O vino Erev Pesach y ya llegó el momento de Pesach y el Hametz que había puesto como garantía ya no se puede, está prohibido Beaná. O, ¿sí?, vino y liberó a su esclavo. Entonces, otra vez, una persona que tenía un toro o un Hametz o un esclavo y los puso como garantía de una deuda y vino después y consagró el toro para un Corbán, Kedushat Aguf. O llegó Erev Pesach y ya el Hametz no sirve y ya no se puede usar el hametz, o liberó a su esclavo que lo puso de garantía. En todos estos casos, aunque previamente era garantía, había una obligación sobre este objeto, sobre esta pertenencia, sobre este animal, sobre este esclavo o sobre este hametz, había una obligación para el préstamo que tenía. Aún así vienen estas cosas y quitan esa obligación y son más fuertes y ellas son las que mandan. Significa que cuando una persona, aquí vemos así cerraba, significa que cuando una persona viene y hace ekdesh sobre algo que es garantía, tengo un animal que es garantía para un préstamo que tomé de alguien, ¿sí?, aún así, o mejor dicho, tengo una garantía de un préstamo que alguien me debe, y vino esa persona y le hizo ekdesh, aunque es garantía mío, yo estoy primero, el ekdesh viene y es más fuerte que la obligación y el derecho que yo tengo de cobrarme de esto, y quita esa obligación y se mantiene kedushá y se va para el Bet HaMikdash. Aquí también dice la Gemara, decimos que el lenguaje de kunam, sí, kunam es como kedushat aguf, así de fuerte, y recae sobre sus manos la promesa, y cuando la mujer hace una promesa en lenguaje de kunam y dice, mis manos van a estar prohibidas para ti, recae la promesa de inmediato, aunque de por sí ya tiene una obligación de hacerle trabajo. Y hasta ahorita nuestra pregunta era que si tiene una obligación no puede ya prohibir algo, porque no pertenece a ella. La respuesta es, la obligación es algo que tiene una obligación, pero el kunam convierte las manos en sí como algo kadosh, como algo prohibido, y quita cualquier obligación que había, y por lo tanto esa promesa recae.
Así dice la Gemara, y por eso Shmuel viene y dice que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Nuri, porque él opina que, repito, que es como Kedushat Aguf, que Kunam es como Kedushat Aguf, y recae aunque hay una obligación a favor del esposo. Quita esa obligación y recae esa Kedushá, esa promesa, y esas manos quedan prohibidas para hacer el trabajo al esposo. Aclaro que el Ekdesh que estuvimos hablando hasta ahorita, de repente era Ekdesh de Damim, de monetario, ¿sí? Porque cuando es Ekdesh de Kedushat Aguf, como el Korban, en este caso ya también debería de ser también igual de que también serviría. Pero de todas maneras la Gemara viene y pregunta que según esta explicación tengo un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Rabbi Yohanan ben Nuri es que la promesa que hace la mujer debe ser revocada, no vaya a ser que se divorcien. Porque puede ser que se divorcien y ahí recae. Y ahí va a recaer. Pues en lo que acabamos de explicar, la explicación de Rabbi Yohanan ben Nuri es que la promesa recae de inmediato y quita la obligación de inmediato. No nada más solo si se divorcia en un futuro. O sea, no me cuadra. Según lo que acabamos de explicar es para explicar la opinión de Shmuel, es que la promesa es tan fuerte en el lenguaje de Kunam que quita cualquier obligación y de inmediato recae ya. Y por eso hay que revocar. Pero Rabbi Yohanan ben Nuri dice en su lenguaje que hay que revocarla, no vaya a ser que se divorcie, más que solo recae después al divorciarse. Pregunta, dice la Gemara, no. Te voy a explicar. En verdad recae de inmediato. ¿Sí? Recae de inmediato. Rabbi Yohanan opina y que efectivamente tiene que revocar el esposo de inmediato esa promesa. ¿Por qué? Porque recae de inmediato y quita la obligación que había. Pero adicionalmente Rabbi Yohanan ben Nuri viene y dice, también si queremos venir y decir que Jajamín vinieron y aumentaron y fortalecieron esa obligación que tiene el esposo a favor del esposo, aún así decimos que hay que revocar dicha promesa. ¿Por qué? Por el futuro no vaya a ser que se vaya a divorciar. O sea, cuando Rabbi Yohanan ben Nuri viene y dice, sospecha que hay que revocarla porque puede ser que se divorcie, no es la razón real. No es la razón real. La razón real es porque la promesa recae de inmediato porque es muy fuerte y muy contundente, aunque hay una obligación para el esposo, nada más sobre el extra, sino también sobre la base. Recae y quita la obligación del esposo. Pero también si queremos decir que Jamín fueron fuertes y quisieron fortalecer el derecho que tiene el esposo, la obligación que hay hacia el esposo, aún así decimos de que por sospecha a futuro divorcio, también hay otra razón por qué hay que revocarla, porque no vaya a ser que se vayan a divorciar. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.